En primer lugar, va a ser la maestra Martina Ferrari Díaz. Ella es psicóloga por la UAEMOR, es maestra en neuropsicología clínica y próximamente doctora también por la UNAM. Es especialista en neurociencias de la conducta, en particular en envejecimiento y estudios con electroencefalograma. Tiene amplia experiencia clínica en evaluación neuropsicológica en el Centro Médico Nacional de la Raza, también en el siglo XXI, y en la Unidad de Cognición y Conducta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y nos va a hablar acerca de la relación de la reserva cognitiva dinámica con el desempeño cognitivo y EEG en reposo. Bienvenidos a los ponentes y les pido un aplauso para la mesa. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Creo que sí se escucha, ¿verdad? Les voy a presenté para el doctorado, para mi tesis doctoral. Aquí pueden ver, pues digamos, ¿cómo se llama? Soy justamente desde la FES Iztacala de la UNAM. Bueno, nada más para contextualizar un poco, es importante recordar cómo se ha planteado, se ha reportado en los últimos años un crecimiento exponencial de la población geriátrica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo cual es una preocupación para pues la salud pública, principalmente porque esta población se caracteriza por una serie de cambios cognitivos y cerebrales. Generalmente los cambios cognitivos suelen estudiarse a través de pruebas neuropsicológicas y a nivel cerebral lo que más suele utilizarse son estudios de neuroimagen, pero hay otra técnica que es el electroencefalograma, que también es bastante utilizada y en comparación a algunas otras técnicas como la resonancia magnética funcional, tiene ciertas ventajas. Algunas de estas ventajas son que, primero que nada, evalúa de forma más directa el procesamiento neuronal. Por otro lado, pues tiene la ventaja de que es más económica en comparación a las otras técnicas. Y bueno, en este caso se pueden utilizar el EEG de distintas formas. Por un lado, podemos estudiar la actividad eléctrica cerebral cuando se le pide a una persona que realice alguna tarea, como podría ser con los potenciales relacionados a eventos. Sin embargo, hay otra forma en la cual se puede hacer este estudio del EEG cuando se le pide a la persona que no realice ningún tipo de tarea. Entonces puede ser mientras la persona está, mientras la persona está en reposo, ya sea con ojos abiertos u ojos cerrados. Lo interesante de este tipo de estudios es que podemos ver cómo está su actividad eléctrica cerebral cuando no hay ningún tipo de demanda cognitiva. Nos puede hablar un poco de cómo está, digamos, el estado basal de esta persona. Y bueno, el EEG en reposo a su vez se puede estudiar o procesar de muchas otras formas, porque cuando se hace el registro del electroencefalograma, nosotros obtenemos las ondas cerebrales, pero se le llama como el EEG en crudo. Sin embargo, se puede procesar esos datos de muchas formas. Una de las formas que es en la que realizamos en este estudio es el análisis del espectro de potencias, que a través de la transformada rápida de Fourier lo que se realiza es que del dominio del tiempo, como es el EEG en crudo, lo que se hace es pasar al dominio de la frecuencia. Entonces, bueno, este paréntesis para comentar cómo en el EEG en reposo con los adultos mayores lo que se ha reportado principalmente es un enlentecimiento generalizado de este EEG. ¿Qué significa esto? Hay un aumento de las bandas de frecuencia lenta, como son delta y teta, y una disminución de las bandas de frecuencia rápida, como son alfa y beta. Además, este aumento de las bandas de frecuencia lenta se asocia también a un deterioro cognitivo. Y bueno, todos estos cambios cognitivos y cerebrales, también aquí haría otro paréntesis de los cambios cognitivos, lo que se ha reportado en los adultos mayores sanos es principalmente que hay un mejor desempeño en habilidades cognitivas cristalizadas y se ha reportado un deterioro en habilidades cognitivas fluidas. Bueno, todos estos cambios, como les comentaba, implican un impacto en la funcionalidad de los individuos, por lo tanto es muy importante buscar cómo podemos disminuir los efectos del envejecimiento. Una propuesta teórica que se ha dado para comprender cómo podríamos disminuir estos efectos es el concepto de reserva cognitiva, que de forma más reciente, en el 2019, Stern y colaboradores, Stern es uno de los principales que empezó a plantear o desarrollar este concepto, pero en un comité con varios expertos en esta área, propusieron esta nueva definición. Entonces, a nivel teórico se puede entender como esta capacidad de adaptar
los procesos cognitivos ante situaciones de lesión cerebral o de deterioro o procesos asociados al envejecimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a hacer otro pequeño paréntesis con respecto al origen de este concepto. Todo comenzó cuando un grupo de investigadores realizaban una serie de seguimientos a el desempeño cognitivo en adultos mayores. Estos adultos mayores se les fue dando haciendo una serie de evaluaciones cognitivas. Estas mismas personas donaban su cerebro a la ciencia, entonces en el momento de fallecer, posteriormente hacían los estudios post-mortem, y en estos pacientes se encontró en varios de ellos evidencias patológicas fisiopatológicas asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, a nivel cognitivo no se había manifestado nada. Entonces eso fue algo muy interesante y se buscaron qué factores o qué variables pudieran explicar que se hubiera mantenido su desempeño cognitivo. Por este motivo se propuso el concepto de reserva cognitiva. ¿Qué sería la reserva cognitiva? Entonces, una serie de variables que parecen influir en que no se presente deterioro cognitivo. Esto no solo pasa en el envejecimiento, pasa con personas que puedan haber tenido un traumatismo cráneoencefálico, un evento cerebrovascular, que presenten algún tipo de tumor cerebral, entre otras. Entonces, bueno, ¿cuál parece ser? Bueno, primero voy a hablar de otra cosa. Realmente esto, como les decía, son muchas variables. Entonces se ha vuelto muy complicado cómo podemos evaluar un concepto que de pronto parece tan abstracto. Se ha propuesto la utilización de variables proxy. Las variables proxy serían variables que nos permiten evaluar de forma indirecta un concepto. Entonces, principalmente se han propuesto la escolaridad o los años de educación. De hecho, de forma muy extendida se utiliza educación como un sinónimo de reserva cognitiva, como si solo fuera eso. Sin embargo, la reserva cognitiva es mucho más que solo la educación. Pero bueno, Malek Hammadi y colaboradores en el 2017 propusieron una clasificación de estas variables proxy. Tenemos las estáticas y las dinámicas. Dentro de las estáticas está la escolaridad, como ya les comenté, pero también la complejidad de la ocupación. Se consideran estáticas porque son aquellas que, digamos que pues quizá a los 30 años yo llego a un límite de nivel de escolaridad, o puede ser más alto, más edad. Entonces llego a esa edad y de pronto pues ya ahí se queda, digamos que se queda como estancada o estática. Por otro lado tenemos las dinámicas, que son aquellas que todavía podemos modificar incluso en etapas tardías de nuestra vida, como serían CI, las actividades físicas y recreativas. Estas dos últimas en particular, nosotros podemos de forma mucho más propositiva hacer cambios en nuestro estilo de vida para que tengamos una mayor reserva cognitiva. Y bueno, las variables proxidinámicas se ha considerado que parecen reflejar más esta capacidad flexible, digamos, o de la plasticidad a nivel cerebral, porque este es otro tema. La reserva cognitiva parte de lo que se propone como los mecanismos cerebrales que explican que se esté presentando un mejor desempeño cognitivo a pesar de presentar una lesión cerebral. Se considera que hay una serie de mecanismos. Principalmente se considera que es que nosotros a lo largo de nuestra vida empezamos a generar una mayor cantidad de conexiones neurales en el momento en el que realizamos una serie de actividades, y digamos que nos sirven como redes cognitivas alternas en caso de que se presente una lesión cerebral. Yo pongo siempre un ejemplo muy burdo, pero si se bloquea una calle, nosotros podemos buscar otras si hay más calles alternas. Si solo hay una calle principal que se bloquea, entonces ahí se pierde todo. Digamos que eso es un poco, a manera muy simplista, cómo sería la forma en la cual funciona la reserva cognitiva. Y se proponen principalmente dos mecanismos, bueno, son tres mecanismos, pero yo voy a resaltar dos, mecanismos cerebrales subyacentes a la reserva cognitiva. Tenemos por un lado la eficiencia neural. En este caso, lo que se plantea es que una persona con alta reserva cognitiva y una persona con baja reserva cognitiva pueden presentar el mismo desempeño cognitivo. Sin embargo, a nivel cerebral, lo que sucede es que la persona con mayor reserva cognitiva requiere un menor uso de recursos neurales para realizar un mismo tipo de tarea. Es decir, en este caso la reserva cognitiva se va a manifestar como un tipo de economía cognitiva, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, la compensación es que comparamos una persona con alta reserva cognitiva y una persona con baja reserva cognitiva. En este caso, la persona con alta reserva cognitiva va a presentar un mejor desempeño cognitivo. Sin embargo, lo que está haciendo es implementando
una mayor cantidad de recursos neurales e incluso va a utilizar unas áreas cerebrales que no eran necesarias en su momento para poder resolver esa tarea. Entonces lo que está haciendo es compensando. De hecho, de este tema de compensación hay toda una serie de, digamos, de teorías. Está la Harold, que habla de cómo quizá podemos estar utilizando, lo que pasa en el envejecimiento es que hay una menor asimetría, es decir, se presenta se presenta asimetría cerebral. No, simetría. No, a ver, espera. Me estoy confundiendo con asimetría y simetría. Pero lo que pasa es que nosotros, como jóvenes sanos, utilizamos principalmente o primariamente uno de los hemisferios cerebrales. En el caso del envejecimiento, parece ser como parte de ese proceso de compensación, utilizan dos. Digamos justo como un proceso de compensación. También hay otras teorías que hablan más bien está la teoría PASA, que habla de cómo hay un cambio, un shift anterior-posterior. Pero bueno, todos estos mecanismos cerebrales se han estudiado de forma mucho más, digamos, común y de forma constante con los estudios de neuroimagen. Sin embargo, ya platiqué un poco sobre las ventajas del eje y aún así no ha sido tan estudiado en esta área. Y además, los pocos estudios que hay, realmente los resultados son muy heterogéneos, perdón. Y bueno, con respecto a los antecedentes, entonces teniendo un poco este panorama, tenemos que aquí intentando como resumir o rescatar los principales hallazgos de estos estudios, podemos ver que una mayor reserva cognitiva se ha asociado a nivel cognitivo con un mejor desempeño en estos procesos, principalmente lenguaje, memoria, visoespacialidad, memoria de trabajo, funciones ejecutivas y cognición, digamos en general, utilizando algunas pruebas donde se hace una evaluación mucho más global. Por otro lado, tenemos que a nivel de eje, y solo me estoy enfocando en eje en reposo, porque también hay algunos estudios de potenciales relacionados con eventos, pero solo me voy a enfocar al eje en reposo, porque es en lo que me voy a centrar. Se ha reportado principalmente efectos en alfa y teta. Sin embargo, estos efectos no son para nada constantes. Entonces, por un lado, en algunos estudios se plantea que una mayor reserva cognitiva se asocia a una mayor potencia absoluta de alfa o una mayor coherencia y conectividad. Por otro lado, hay otro estudio donde reporta lo opuesto. En cuanto a teta, pasa algo muy similar. En algunos estudios se reporta una mayor coherencia y conectividad de teta y en otro estudio se reporta una menor potencia absoluta. Entonces, realmente no hay todavía claridad con respecto a qué sucede en cuanto al eje en reposo. Y por otro lado, sería importante mencionar, hice todo el paréntesis sobre los tipos de reserva cognitiva dinámica o estática, porque se plantea que la reserva cognitiva dinámica tiene ciertas ventajas. Sin embargo, en los estudios se han centrado en todo un poco, de pronto hacen combinaciones indistintas de variables o solo se centran en una variable, lo cual no suele ser tan recomendable. Entonces, bueno, el objetivo como tal del presente estudio es evaluar la relación de la reserva cognitiva evaluada con variables proxidinámicas, con la cognición y el eje en reposo. Nuestras hipótesis serían que a mayor reserva cognitiva se presentaría un mejor desempeño en habilidades cognitivas fluidas. Aquí me faltó hacer otro paréntesis de cómo se ha reportado que la reserva cognitiva dinámica parece influir principalmente en un mejor desempeño en estas actividades cognitivas fluidas y la reserva cognitiva estática en habilidades cognitivas cristalizadas. Por ese motivo, esta era nuestra hipótesis. Y por otro lado, con respecto al eje en reposo, nos centramos en dos elementos por los cuales, a pesar de que los hallazgos eran tan, digamos, variados, consideramos que iba a haber una mayor potencia absoluta en bandas alfa y menor potencia absoluta en bandas teta. ¿Por qué elegimos eso por encima de otros? Principalmente por una cuestión de lógica, digamos, planteada al principio con respecto a lo que sucede en el envejecimiento. Si en el envejecimiento se ha reportado una disminución en las potencias de bandas rápida y un aumento, en las bandas lentas, en este caso esperaríamos que la reserva cognitiva de alguna forma actuara como de forma opuesta. Y bueno, el método. Se retomaron unos datos que de un estudio, en este caso nosotros teníamos estos criterios de inclusión, que fueran adultos mayores de 60 a 80 años,
que no tuvieran síntomas de deterioro cognitivo ni tampoco de depresión, porque buscábamos que fueran adultos mayores sanos, que tuvieran un coeficiente intelectual total igual o mayor a 85, es decir, que tuvieran la mayor cantidad de características homogéneas entre ellos, también el nivel socioeconómico, que por lo menos tuvieran o medio o superior, porque se ha reportado también los efectos de las desventajas socioeconómicas, no solamente a nivel cognitivo, sino también en el eje. Y para controlar también la variable estática de reserva cognitiva, pues se buscó que por lo menos tuvieran secundaria concluida, que no tuvieran antecedentes médicos relevantes, y bueno, se conformó la muestra por 88 adultos mayores. Aquí podemos ver algunas de sus características, y bueno, el procedimiento consistió en la aplicación de escalas de tamizaje, los instrumentos cognitivos, se hizo el registro del eje en reposo con ojos cerrados en un montaje de 19 electrodos, y bueno, posteriormente se realizó el preprocesamiento y el cálculo del espectro de potencias en 8 bandas de frecuencia, que ya platicaré un poco más adelante. Bueno, entonces un poco para delimitar tenemos la variable independiente, que ya se menciona, es la reserva cognitiva claramente, pero en este caso, y dinámica. Sin embargo, aquí utilizamos 3 variables, que son de las más utilizadas en estudios de reserva cognitiva y principalmente enfocándonos en la dinámica. Entonces, se utilizó inteligencia verbal, retomando la puntuación escalar de vocabulario del WISE. Por otro lado, se tomó la sumatoria total de un cuestionario que hacía una serie de preguntas sobre actividades recreativas, tales como jugar juegos de mesa, asistir a eventos culturales, ir de compras, viajar, etc. En cuanto a actividades físicas, se retomó la puntuación del índice de actividad física total de una encuesta que está enfocada en población mayor. Por otro lado, tenemos, en cuanto a las variables dependientes, ya mencioné, tenemos cognición y eje en reposo, de forma ya más específica en cuanto a su operacionalización. Utilizamos puntuaciones índices del WISE-3R, utilizamos, creo que le señalé a alguien, las puntuaciones índices de memoria de trabajo, razonamiento perceptual y velocidad de procesamiento. No se retomó el índice de comprensión verbal, porque comprensión verbal está conformado también por vocabulario, que ya había sido utilizado como variable independiente, como inteligencia verbal para reserva cognitiva. Del neuropsi breve utilizamos y calculamos unas puntuaciones compuestas de estos 4 dominios cognitivos: atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Del eje en reposo realmente tenemos mucha información. Eran, como les comenté, 19 electrodos, tenemos 8 bandas de frecuencia, lo cual nos da un total de 152 variables. Era mucha información que procesar, por lo tanto, se propuso, como en otros estudios se ha hecho, hacer un análisis de componentes principales, donde se arrojaron 11 componentes. Sin embargo, nosotros elegimos los primeros 6, que explicaban un 72.49% de la varianza, principalmente porque estos componentes estaban conformados por prácticamente todos los electrodos de estas bandas de frecuencia. Entonces, bueno, al final nos quedamos con estos 6, que los denominamos justamente con el nombre de las bandas de frecuencia que más se presentaban, que sería beta, alfa 1, alfa 2, gamma, teta y delta. Están en desorden porque así es como se obtuvieron en el análisis. Y bueno, los resultados. Lo que realizamos fue una serie de regresiones lineales múltiples. Hicimos un primer modelo donde se introdujeron las 3 variables independientes. En este caso, recordemos que es reserva cognitiva, teníamos inteligencia verbal, actividades físicas y recreativas. Pero al mismo tiempo, en este caso por recomendación de los revisores, que de forma muy precisa nos comentaban, primero que se realizaran unas correlaciones para buscar si no había realmente algún tipo de relación entre nivel educativo, sexo y edad, que son variables que influyen mucho y que se ha visto que hay una gran influencia en esta población, y si encontramos correlaciones, cosa que hicimos, que lo controláramos. Entonces, el primer modelo tenía las 3 variables independientes y en el segundo se añadieron estas 3 covariables. Aquí les estoy presentando solamente aquellas puntuaciones índice o puntuaciones compuestas en las cuales encontramos que los modelos ajustaron. Ajustaron específicamente antes de que también se ajustaran con las covariables. Entonces aquí podemos ver el índice de organización perceptual y podemos ver principalmente inteligencia verbal. Aquí en los intervalos de confianza podemos ver que es el que más se aleja del 0. En el índice de memoria de trabajo, igual inteligencia verbal.
en el índice de velocidad de procesamiento, otra vez inteligencia verbal. En funciones ejecutivas, igual inteligencia verbal es el que más pareció predecir, en este caso el desempeño cognitivo en estos 4 dominios. Y bueno, todo esto con la corrección de Bonferroni de 0.007, considerando las 7 variables dependientes cognitivas. Después tenemos los resultados del eje. Se hizo lo mismo, estos modelos de regresión lineal múltiple, con lo mismo que les mencioné anteriormente, con el ajuste con estas covariables. Y en este caso, estos dos son aquellos que parecieron, que fueron significativos, principalmente fue alfa 2 y delta. Entonces, actividades recreativas pareció ser un predictor de alfa 2 e inteligencia verbal de delta, ambos positivos. Y en este caso, bueno, ya de forma más específica, todos los electrodos fueron significativos en actividades recreativas con alfa 2 y en inteligencia verbal principalmente fueron estas regiones centrales. E igual con corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples. Y bueno, en cuanto a la discusión, a nivel cognitivo, las variables proxidinámicas parece que pueden predecir o se asocian, sería más correcto decir que se asocian con estas dos variables independientes o variables de reserva cognitiva. Principalmente parece que inteligencia verbal se asoció a organización perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Y bueno, actividades físicas y recreativas. Bueno, esto ya se ha planteado en otros estudios, de hecho un estudio relativamente reciente plantea cómo parece ser que la inteligencia verbal es una de las medidas más robustas de reserva cognitiva. En este caso nosotros fue similar. Y por otro lado, bueno, escolaridad, que es una variable estática, en otros estudios con respecto a velocidad de procesamiento no pareció asociarse, lo cual es interesante como esta diferencia entre dinámico y estático. En cuanto a actividades físicas y recreativas, esperábamos que hubiera una influencia o una asociación, no la hubo, con el desempeño cognitivo, cosa que se ha reportado en otros estudios y se ha planteado que puede ser porque hay un problema en la estandarización de estas variables. De hecho, nosotros utilizamos un instrumento, si uno hace una revisión de los estudios, cada quien utiliza un instrumento distinto. Entonces, bueno, eso es obviamente algo un poco complicado. Por otro lado, tenemos, esto ya empieza a ser mucho más especulativo porque es a nivel de eje en reposo. Aquí, recordemos que actividades recreativas se asoció de forma positiva a alfa 2, a la potencia absoluta de alfa 2. Eso de hecho se ha reportado en otros estudios, ya mencioné desde un principio que se había dicho y de hecho va de la mano con nuestra hipótesis. Esto parece ser que porque hay un deterioro de fibras de proyecciones colinérgicas en el envejecimiento. Esto parece tener un efecto en una disminución de alfa en regiones posteriores. Entonces, bueno, eso es como algo que se ha reportado ya en el envejecimiento. Por otro lado, Robertson en el 2013 plantea un modelo bastante interesante donde considera que la reserva cognitiva se pudiera explicar este tipo de actividades cognitivamente estimulantes. Parece ser que activa una serie de mecanismos noradrenérgicos que a su vez generan un impacto en una serie de mecanismos cerebrales. Entre ellos yo rescato solamente el rescate colinérgico. Entonces, intentando como juntar todas estas evidencias, quizá lo que estamos encontrando es que la reserva cognitiva, impactando sobre noradrenalina, a su vez genera este rescate colinérgico que pudiera representarse o reflejarse en una mayor alfa posterior. Entonces, bueno, esto justamente también lo vemos en un estudio de Babiloni del 2020 y esto pudiera ser un posible efecto compensatorio. Finalmente, el de delta fue un resultado muy extraño, fue de hecho un poco controvertido, contraintuitivo, porque yo les había comentado que es extraño que una mayor reserva cognitiva nos estén presentando una mayor cantidad de bandas de frecuencia lenta, que a su vez se asociaban a un deterioro cognitivo. Entonces eso es un poco extraño, pero quizá pudiera explicarse como un posible efecto de eficiencia neural. Entonces quizá mayor delta que se pueda asociar como a esta alteración, quizá a nivel cerebral, pero que a nivel cognitivo no se manifiesta. Esto es algo parecido a lo que Bialystok plantea. Ella estudia mucho el bilingüismo, que es otra variable que se suele considerar como reserva cognitiva y no lo mencioné. Pero bueno, en el envejecimiento normal, el desempeño cognitivo va de la mano, tiene una correlación lineal con lo que pasa a nivel también cerebral. Sin embargo, la reserva cognitiva parece mediar ese efecto. Entonces puede ser que se mantenga el desempeño cognitivo a pesar de tener un deterioro a nivel cerebral. Entonces eso pudiera ser una explicación, otra vez, insisto, es especulación. La limitación de la muestra es que las características
por querer que fueran tan homogéneas, al final terminaron tirando a ser una población muy joven, con un nivel de socioeconómico alto y con un alto nivel de escolaridad. Entonces, a pesar de que se controla por lo menos la variable de escolaridad, pues ya no termina, es una muestra sesgada. Por otro lado, hay cierto solapamiento de las proxies de reserva cognitiva. Algunas, dentro de las actividades, del cuestionario de actividades recreativas había uno de actividad física, y algunas actividades recreativas implican activación física, ir de viaje, ir de compras, etc. Y finalmente, y uno de los más importantes, es un estudio transversal. Quizá algunos de las personas con las cuales se trabajó se puedan encontrar en un estado pródromo de una enfermedad de Alzheimer, lo cual se ha asociado a que las personas se involucren menos en actividades recreativas. Entonces quizá finalmente es un estudio correlacional, entonces no podemos hablar de realmente un causa-efecto. Y bueno, simplemente plantear que este estudio, además de que se insiste en la importancia de la reserva cognitiva dinámica, y que parece ser que hay un efecto en el eje en reposo también, nos da cierta esperanza de que incluso implementar ciertas actividades en etapas tardías de nuestra vida, es decir, no todo está perdido aunque ya estemos grandes y quizá no desarrollamos nuestra reserva cognitiva estática, pero quizá a través de actividades de aumento de vocabulario o de realización de actividades recreativas pudiera generar un mejor efecto a nivel cognitivo y cerebral. Y bueno, este es el estudio por si alguien estuviera interesado en revisar un poco más sobre detalles. Mira, vamos a escuchar al doctor Eduardo Espinosa Garamendi. De origen él es psicólogo por la Universidad de Londres, es profesor de la especialidad en neuropsicología clínica de la Universidad Panamericana, colabora en el laboratorio de neurorehabilitación y cirugía celular de la UNAM, es especialista en neurodesarrollo y neurorehabilitación, y asimismo es fundador y responsable de la unidad de habilitación cognitiva del Instituto Nacional de Pediatría. En esta ocasión nos va a hablar sobre los aspectos de déficit cognitivo y el papel de terapia basada en Lego como estrategia de habilitación. Ay, falta el del audio. El del audio. Creo que es un USB. No, creo que es el de acá. Alex, el del audio. Es este, creo. El USB. Ah, ya. A ver, ¿les ayudo? No se deja. ¿Dónde está? ¿Es aquí, no? Sí, bueno, el de acá creo que funcionan mejor estos de acá. Sí. ¿Vas a necesitar el computador? No. Estos por ahí. Está. A lo mejor es porque está conectado. ¿Quieres que lo pruebe? A ver. Perdón, vamos a probar rapidísimo el audio y empezamos. Sí. Ah, sí. Súper. Bueno, ahora sí. Bueno, como vamos en la línea de déficits cognitivos, en este caso yo les voy a hablar pero de la parte pediátrica. Justamente se interrelaciona mucho con la parte de la plasticidad cortical, ¿no? En adultos, bueno, la plasticidad es la plasticidad y les voy a platicar un poquito acerca de cómo lo estudiamos en el Nacional de Pediatría. La unidad es una unidad que acaba de abrir hace 2 años, en el que estamos siguiendo diferentes tipos de casos con diferentes tipos de patologías y etiologías de daño cerebral. ¿Okay? Entonces, pues bueno, para partir, ¿qué pasa en el neuroproceso? ¿Qué pasa en el neuroproceso de un niño? Comenzamos con la integración sensorial de los 0 a 2 años. ¿Okay? Si esa integración de intercambio, principalmente entre el cuerpo calloso, la corteza cerebral, la corteza frontal, prefrontal, entre las temporoparietales, tiene un buen intercambio químico-eléctrico, lo que vamos a generar es que esa parte de integración sensorio-motora va a generar esa apertura hacia las funciones más superiores. ¿Okay? ¿Qué pasa si tenemos un detrimento entre esos primeros años de edad?
en cuanto a desarrollo motriz, en cuanto a interacción del intercambio cerebral, etcétera, de la lobularidad, pues vamos a tener un déficit. Los niños van a empezar a tener problemas somáticos, sensitivos, motrices, nos van a llevar a un problema también de reacción afectiva, lo cual nos va a llevar hacia las siguientes funciones de los 3 años comenzando, con la parte de la percepción, ¿no? Vamos a tener una percepción entonces sesgada, van a tener conceptos sesgados, van a tener justamente un problema para poder comprender ciertos hasta gestos. De ahí, si tenemos un problema en la parte de la integración sensorial, motriz, perceptual, y nos va a llevar hacia sesgos atencionales, finalmente de memoria, y pues por supuesto en funciones superiores que son las funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les pongo una tablita que desarrollé acerca de cómo es que vienen los procesos y subprocesos generales. No voy a tener muchísimo tiempo, pero si ven, cada una de ellas, si no tenemos esa función en ese momento, vamos a tener un problema a futuro. Y entonces, si las funciones ejecutivas que comienzan a terminar o comienzan la parte más básica e intermedia de los 6 años a los 8, no, vamos a tener un severo problema de trastornos del aprendizaje, principalmente matemáticos y lectoescritores. Y si ven, tienen una cierta lógica. Si no tenemos memoria de trabajo adecuada, ¿qué va a pasar con las matemáticas? ¿Ok? Entonces, nos empezamos a tener un problemón con estos pacientes y justamente, se lo resumo aquí, es esto. Integración sensorial, si la tenemos en desequilibrio, nos va a llevar hacia el impacto en las siguientes funciones. Entonces, ¿qué pasa con un niño con ciertas deficiencias que llega a la escuela y no tiene memoria de trabajo, control inhibitorio, selección de riesgos, que justamente esta función se genera a partir de los 5 años? Pues vamos a tener un severo problema, ¿no? Entonces comenzamos a ver, ¿no? Los maestros no comprenden por qué no logran procesar esto, ¿no? Es que no entiende los procesos de lectoescritura, no puede escribir. Pues claro, tenemos ahí un problemón que antes no se generó. Entonces, lo que tratamos de hacer en el Nacional de Pediatría es revisar qué pasa de los 0 años con la integración sensorial hasta los 17, que es hasta donde los podemos atender. Sería mejor hasta más allá, ¿no? Pero bueno, por cuestiones ahí administrativas hasta ahí llegamos, hasta los 17. Entonces, nos enfrentamos con una gran problemática que se ha medido muy poco. De hecho, lo que más se habla en déficit cognitivo es esta encuesta en Sanud, ¿no? Que tiene muchísimos años y nadie más ha tratado de dar estadísticas acerca de qué pasa en los déficits por diferentes tipos de problemáticas. Y en el hospital recibimos desde cardiopatías congénitas, obesidad, hipotiroidismo, autismo, etcétera, TDA, entre diferentes patologías. Y lo que estamos haciendo es justamente encontrar esta etiología de daño cerebral que comprometen al sistema nervioso, que van a generar el déficit. En población de neurodesarrollo es déficit, ya en población de 21 años para arriba ya es daño, ¿ok? Porque ya el sistema nervioso ya terminó de desarrollarse y ahora sí esperamos un daño en esas funciones. Entonces, en el caso de los pacientes que vemos este déficit o detrimento, el punto es observarlo cómo es que va en evolución hasta los 21 o 22 años. De ahí partimos hacia que les platico rapidísimo qué pasa en las diferentes etiologías de daño, ¿no? Un cardiópata, ¿qué pasa con un cardiópata? Que muchos de los médicos me dicen, ay, ¿cómo crees que puede tener un problema, no? Lo que sucede es que esa hipoperfusión, si un corazón está deforme, pues lo que va a pasar es que el arresto sanguíneo va a ser demasiado. La oxigenación no va a ser la adecuada hacia la arteria interna, lo cual va a afectar la perfusión al polígono de Willis, decrementando el nivel de oxigenación hacia las frontales y prefrontales. ¿Ok? Entonces comienzan principalmente estos pacientes con problemáticas en las funciones frontales y prefrontales que son asociadas a las ejecutivas. ¿Ok? Entonces imagínense ya desde ahí. En epilepsia, una actividad químico-eléctrica que no está controlada, pues va a empezar a generar, por supuesto, sistemas de hipoxia, ¿no? Al igual que en los cardiópatas. Luego vemos los de TDA, que se ha asociado a diferentes tipos de tamaños o daños en estructuras cerebrales. En el síndrome de Down, ¿no? Está más reducida por justamente la sobreproducción del gen, ¿no? Entonces, esta sobreproducción va a hacer que su neurodesarrollo no sea óptimo, tengamos menor masa encefálica,
¿Qué pasa en el autismo? Al igual, hemos visto ahí estas deficiencias, principalmente ahí con las neuronas espejo. Hay una deficiencia y por ello es que los niños no logran captar esto que está pasando, que le intentan asociar entre las emociones exteriores o esta teoría de la mente, ¿no? Que ahora ya estamos estudiando. En la obesidad es un problema, también hemos visto que es asociado al detrimento de las cortezas asociadas al hipocampo, ¿no? Entonces, donde principalmente se encuentra el procesamiento de atención y de memoria. Entonces, imagínense, un niño con obesidad que va a la escuela, que no tiene un buen proceso óptimo de atención y de memoria, y entonces los estigmatizan a todo tipo de casos, ya no quieren ir a la escuela, se frustran los papás y entramos en un problemón, porque en estos casos, si ven, en la gran mayoría se invierten mucho dinero, ¿no? en su tratamiento médico, para que al final terminen dejando la escuela y quién sabe dónde terminen, ¿no? Entonces, y no es porque no quieran, es porque tenemos un déficit. Entonces hay que buscar ese déficit, medirlo, ver dónde está, en qué tipo de alteración para poder compensar, ¿no? También hemos visto que se encuentra en pacientes oncológicos, ¿no? Este tipo de quimioterapias que comprometen al sistema nervioso central y también hace que las neuronas entren en apoptosis y se mueran. Y otros tipos de variables que podemos encontrar, ¿no? Traumatismos, bueno, en un futuro queremos llegar a la edad adulta, que es justo lo que estaban platicando acerca de esto. También quiero estudiar esos procesos. Pero era un poquito la aproximación acerca de lo que sucede en ese tipo de casos, ¿sale? Ahora, bueno, también sería importante medir todos estos diagnósticos en edad adulta, ¿no? Entonces, imagínense, si desde pequeños traen es comprometido el sistema nervioso y sus funciones cognitivas, ¿qué va a pasar durante su desarrollo y de vida? Entonces, si ven aquí, les pongo un ejemplo de lo que llega a pasar con la hipoxia, el sistema de hipoxia y de apoptosis, ¿no? Principalmente, en este caso se va a empezar a saturar ese sistema de glucosa. La glucosa va a comenzar a hacer un cortocircuito ya ahí. Entonces, va a haber un incremento en los radicales libres, lo cual va a hacer que entonces la mitocondria comience a convulsionar y pues bye célula, ¿ok? Se ha asociado a todas las patologías de las que les he platicado, ¿ok? La apoptosis es la muerte cerebral. Ahora, ¿qué pasa con las zonas dañadas de cada una de esas, las cortezas asociadas a cada una de esas apoptosis? Pues no va a haber procesamiento de información, no hay intercambio químico eléctrico, ¿ok? Adecuado. Va a buscar el cerebro compensar, ¿no? Con otros mecanismos, como les platicaba la doctora, pero no siempre llegan a compensar al 100% y quedan ciertas deficiencias. Entonces, nuestro trabajo es buscar qué está pasando, en qué tipo de deficiencia o su proceso viene el detrimento, ¿sale? Bueno, entonces esto nos lleva a plantearnos la idea de que entonces, ¿cómo vamos a compensar si el sistema nervioso por sí solo no lo ha logrado? ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos dos mecanismos, la habilitación cognitiva y la rehabilitación cognitiva. ¿Qué diferencia tienen? Que la habilitación es el proceso durante el neurodesarrollo, ¿ok? Como recuerden, no se han terminado de desarrollar el cerebro, tenemos que ir viendo cómo va desarrollándose en cada etapa para ver qué función, si ya está consolidada, qué función, no para el rango de edad, ¿ok? Entonces, en este caso, hablamos de una habilitación, esperando llegar que tenga efecto a largo término en la edad adulta. Y en el caso de los adultos, pues partimos de la rehabilitación. Ambos conceptos parten de los principios neuropsicológicos, ¿no? Donde se encuentra cada función en las cortezas cerebrales, cómo es que también respondemos a partir de ciertas conductas por esos procesos, los principios cognitivo-conductuales, ¿no? A mayor estimulación, mayor aprendizaje, mayor frecuencia o mayor intensidad, vamos a tener un efecto a largo término. Y finalmente, pues la plasticidad cortical, ¿no? En este caso es estímulos externos que nos van a llevar a conductas mecánicas de retroalimentación, entre aferencias y eferencias que van a retroalimentar químico-eléctricamente a nuestra actividad cortical. Aquí está la secuencia lógica de lo que se genera durante el proceso de compensación de la plasticidad cortical. Se las voy a platicar nada más rapidísimo, los puntos más relevantes para no meternos tanto en el proceso neuroquímico. Pero justamente lo que vamos a comenzar a ver es la liberación presináptica del glutamato. Si ven qué pasaba con el sistema de apoptosis, uno de los principales agentes que generaba esos radicales libres era justamente el glutamato, la glucosa que se va a sobreproducir. En este caso también va a ayudar, pero para compensar hacia el nivel proteínico, ¿ok? Para generar intercambio entre proteínas y principalmente calcio
y potasio, y el que más se ha asociado es el N-metildiaspartato. Esas rutas van a generar un cambio, digamos, constante, frecuente, si es que lo mantenemos así. Si lo mantenemos en esa secuencia de intercambios, vamos a llegar a la transducción proteica, lo cual esperamos que a largo término genere transcripción genética, lo cual es el potencial a largo término de efecto en esas neuronas. Dentro de los métodos de habilitación existen muchos. Existen los métodos computarizados, los no computarizados, los mixtos, las actividades artísticas y las deportivas. No se ha dado tanta evidencia de todos porque no se han estudiado, ¿no? Realmente han hecho metaanálisis, pero lo que menos se ha estudiado, de hecho, justo es las actividades artísticas y deportivas en el efecto cognitivo, y principalmente de las funciones superiores. Ahora, si vemos en el orden de desarrollo lógico, comenzamos con la percepción, de las sensaciones a la percepción a integrar la atención y la memoria, y luego las funciones superiores, ¿no? Ejecutivas. Y luego, en nuestra edad adulta, estas administran el resto, si se integraron adecuadamente. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos es que estas de acá nos den mayor información de cómo es que está procesándose la información para poder compensar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con la terapia basada en LEGO? Que es la que yo les vengo a platicar, que es la que yo estoy investigando en el Nacional de Pediatría. Esta terapia es una propuesta generada por el Dr. Legoff en el 2004, en el que él medía niños con autismo y Asperger, ¿no? Entonces, lo que hacía era, que armen el robot, después de que lo armen varias veces, porque son muchos sets, o un mismo set puede servir para armar diferentes robots con sensores, con motores, para programarlos de manera interactiva con la tableta, y después de que los arma varias veces y lo domina, que le enseña al terapeuta, y después de enseñar al terapeuta le enseña a otros niños. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzó a incrementar esa secuencia de comunicación social, ¿no? Que es justamente el detrimento que se observa en los pacientes con autismo. De ahí se ha ido hacia otros países, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos, a Reino Unido, China, Canadá, y ahora, lo estamos haciendo acá en México. Pero esta dirección que le hemos dado es hacia las funciones ejecutivas y a la atención a la memoria, para tratar de consolidar las funciones de lectoescritura y matemáticas en los pacientes. Ahorita estamos en la fase 1, que es esto justo, de las funciones ejecutivas y la atención y la memoria. Y pues en los estudios anteriores que han hecho en la gran mayoría en autismo, que lo ha replicado el método LEGO, que este ya es un poquito diferente, entonces se los explicaré, han observado cambios en habilidades sociales, coeficiente intelectual y habilidades visoespaciales. Ahora, ¿qué pasa con este proceso interactivo entre el set de compensación versus el intercambio neuronal? Lo que vamos a ver es que estos sets, ven ahí, hay un setcito que es muy nuevo, se llama Essential, que es un mecanismo de robots simples. Pues lo que va a hacer es un intercambio químico-eléctrico entre una secuencia de aferencias y eferencias que van a retroalimentar al sistema nervioso. ¿En qué zonas y en qué cortezas es lo que estamos midiendo? Ahora les voy a presentar unos resultados que encontré acerca de las funciones ejecutivas, pero ese sistema de eferencias e inferencias van a generar inversión de esfuerzo cognitivo entre el intercambio celular, intercambiando esas proteínas de las que les platicé al principio, en donde hemos encontrado el déficit, y finalmente esperamos un impacto o mejora en esos detrimentos o déficits durante el neurodesarrollo. Ahora, aquí es en donde entramos en una problemática más ha sido algo retroalimentativo para todos, en el que tenemos que fusionar y hacernos terapias de tipo transdisciplinares. ¿Qué pasa? Porque cada uno tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Qué pasa con un terapeuta cognitivo, un terapeuta ocupacional, un neurorehabilitador, un terapeuta físico, ¿no? De comunicación humana? Entonces, lo que estamos buscando en la neuropsicología, entre todos, juntarnos para poder debatir dentro de cada uno de nuestros puntos y tomar evidencias de qué es lo que sucede en el intercambio cerebral durante este método de rehabilitación. Ha sido muy interesante. Pero tenemos que fusionar todos estos conceptos que hemos platicado, ¿no? Si yo embono, ¿qué pasa en el detrimento, la etiología del daño? ¿Cómo voy a buscar mecanismos de compensación? Y cómo los voy a medir por cada una de las cortezas y sus funciones cognitivas asociativas. Entonces, partimos de que existe el juego concreto. El juego concreto es muy centrado en la integración sensorial en los primeros años. Ya ahora estamos hablando que en pediatría es muy importante utilizar estos mecanismos como alternativas para poderlos hacer en un método de rehabilitación dirigida,
¿no? Hay dirigida y no dirigida. El método de rehabilitación dirigida es centrado en funciones específicas cognitivas que yo necesito habilitar para posteriormente pasar al juego abstracto, que es justamente videojuegos, los robots, etc. Ahora hay juegos serios también para rehabilitación de funciones superiores, que por ejemplo hacen la UNAM, que es para neurorehabilitación de miembros superiores y miembros inferiores. Muy interesantes también su desarrollo de videojuegos. Y pues bueno, de ahí la hipótesis es pasar a mayor aprendizaje. Como les digo, llevamos 2 años en el estudio, entonces nuestro objetivo es medir a largo término qué es lo que sucede. Hasta ahorita en la unidad de la población que hemos atendido hemos observado que el déficit cognitivo se ha presentado en síndrome de Down en el 100% de nuestra población, en obesidad del 100%, en síndromes genéticos que entran diversos, Sean, etcétera, DiGeorge, entre otros, 78% ha presentado este déficit, en espectro autorista 75%, en epilepsia el 65.21%, en cardiopatías congénitas el 62.50% lo han presentado, y entre otros que hemos recibido en la unidad han presentado el 54%. Si ven, tenemos una problemática muy grande. ¿Qué pasa? El niño se va, todo muy bonito, que bueno, que lo operaron, ya, ¿no? Entonces regresan con un chorro de problemáticas, no, pues ya reprobó todo, ya lo queremos sacar de la escuela, la mamá ya se peleó con el niño ya no quiere regresar, y entonces, justo lo que les platicaba, ¿y dónde terminan estos niños? ¿No? Mucha literatura ha explicado que terminan, pues, en ciertos grupos de referencia no muy adecuados, ¿no? O terminan en ciertas bandas también, o drogas, o cuestiones no tan agradables, y los mismos papás del hospital nos los han referido con los niños más grandes, ¿no? Entonces, si ven, es un problema muy grande, porque si llega el niño a la escuela, no sabe, no puede aprender, porque no tiene déficit en todas estas funciones, pues entonces, qué horrible ir a la escuela. Ahora, si lo pensamos en niños normotípicos, también se ha asociado con cierto detrimento, pero bueno, esa es otra línea de investigación que también esperemos comparar en un futuro. Bueno, les voy a platicar un poquito de lo que encontré en estos casos. Se diseñó una escala para medir las sesiones. ¿Qué pasaba en cada sesión? ¿Qué pasaba con cada niño si lograba o no lograba mantener la ejecución de la resolución de la problemática de los robots? Porque no solamente es toma, ensámblalo y ahí te veo, ¿no? Es, a ver, ok, lo vas a ensamblar y la programación va así. Y tenemos programaciones iconográficas y programaciones, le conocen en este lenguaje Python. Entonces, estos programas nosotros los tenemos que dominar y les ponemos problemáticas. Ok, tu robot tiene que avanzar en línea recta tantos segundos para que no se caiga de la mesa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de comandos tienes que utilizar? Ahí los ven, invierten un chorro de energía y de tiempo para poder resolver la problemática. Y más si son niños con ciertas deficiencias. Se ha vuelto algo muy interesante porque a la segunda sesión, ¿qué creen que pasa? Ya llega y te lo domina mucho más. No al 100%, pero va mejorando. Por lo que entonces desarrollamos esta escala para encontrar el efecto entre el momento de ejecución de los diferentes sets que utilizamos durante una hora de 60 minutos, los 60 minutos de la intervención, y qué es en tiempos, cuánto tiempo tarda en resolver la problemática, cómo lo ejecuta, no en una escala Likert, si ejecuta o no ejecuta nada, ¿no? Porque encontramos que pues, todavía hay niños que les va costando más trabajo. En este caso, aquí si ven, es niños cardiópatas. En la gráfica número 1, bueno, las dos hablan del RACS. El RACS 1 es una escala para medir la complejidad de las cardiopatías, es decir, cardiopatía menos compleja, más compleja. Entonces, si ven, está del 1 al 6, son los colorcitos que ven abajo en las rayitas. Hemos observado que los que tienen una cardiopatía menos compleja, pues se ejecutan más rápido, ¿no? Y en 8 sesiones ya han logrado dominar gran parte de los sets. Versus cardiopatas que tienen una cardiopatía más avanzada, que se echan hasta 18 sesiones, ¿no? Entonces, depende del paciente, los hemos individualizado, tratamos de estudiar uno a uno porque pues, el objetivo es optimizar su proceso de aprendizaje. Justo hicimos también un análisis con este grupo, en un grupo control experimental de cardiópatas que fue un tanto heterogénea por el RACS. Es muy complicado también mantener que vayan a todas sus sesiones, ¿no? Imagínense si son entre 8 a 16 y a veces pues son papás con escasos recursos, etcétera. Hay muchas variables que tenemos que se tienen que considerar en hospitales públicos. Perdieron el trabajo por la pandemia, los papás, etcétera. Pero bueno, logramos obtener en este grupo de cardiópatas el total de funciones ejecutivas comparando con un grupo control versus un grupo experimental, y observamos justamente que incrementó demasiado en el grupo de tratamiento. Si ven en las dos gráficas,
principalmente en el lado derecho, vemos que hay un incremento muchísimo mayor en las funciones ejecutivas versus el grupo el grupo control, que de hecho el grupo control en el pretest, si ven, se ve muy bajito, ¿no? En comparación al otro grupo ya cuando lo evaluamos y corrimos la prueba estadística. Observamos también un cambio y una significancia en la corteza orbitomedial asociada a las funciones frontales básicas, que es justamente selección de riesgos, memoria de trabajo, fluidez verbal, se me está yendo alguna por ahí, control inhibitorio, justamente que se mide con el efecto Stroop. Entonces también observamos un incremento muy grande en esta zona de estas cortezas. También observamos un incremento en las cortezas dorsolaterales, no significativo, pero si ven en nuestra gráfica se ve cómo incrementó en el grupo, un grupo contra otro. Y, perdón, les muestro un video acerca de cómo trabajamos. La unidad de habilitación cognitiva fue creada en el Instituto Nacional de Pediatría por el Dr. Eduardo Espinosa Garmendi en el año 2020 con el apoyo de ENACOM, la Fundación Care and Share for Education, Lego Education y Lego Foundation. Junto con un equipo conformado por pedagogos, neuropsicólogos y terapeutas cognitivos y ocupacionales, el Dr. Espinosa busca desarrollar diferentes estrategias tecnológicas como son ensamble y programación robótica y videojuegos serios con sensores especializados con el apoyo del Laboratorio de Rehabilitación Neurológica del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México para habilitar pacientes con déficits motriz y cognitivos derivados de algún tipo de enfermedad como epilepsia, cardiopatía, autismo, TDA, obesidad, cáncer y síndrome de edad. Estas estrategias están basadas en los principios de las terapias cognitivas, terapias conductuales, la neuropsicología y los principios de plasticidad cortical que en conjunto buscan un óptimo aprovechamiento académico, escolar y social con el objetivo de que los niños logren desarrollar habilidades de memoria de trabajo, atención selectiva, planificación, concentración y funciones ejecutivas que les permitan un mejor aprendizaje en el ámbito académico, escolar, social y emocional para mejorar su calidad de vida y en un futuro explotar su máximo potencial. La unidad trabaja incansablemente para estar a la vanguardia en tecnologías para la habilitación. Entonces, bueno, se los quise presentar para que vieran más o menos los sets, ¿no? Cómo es que los he tenido que sistematizar, porque aquí es la fusión de comprender la parte de la etiología del daño, las funciones, por qué corteza están ubicadas, qué pasa en el proceso de plasticidad cortical y finalmente los sets, qué pasa en cada set, ¿no? Entonces hay que estudiar uno a uno, entonces ahí me ven ensamblando cada uno de los sets y tratando de observar qué sucede, y les puedo decir que mi memoria de trabajo mejoró muchísimo y mi control inhibitorio y mi selección de riesgos. La verdad es que si los usan, es muy recomendable, o algún día si alguien quiere rotar conmigo, bienvenido. Pero tenemos ahora, estamos en dos publicaciones. Tenemos la primera, que es la habilitación de funciones frontales básicas, que se publicó esta fue en el 2022. Pues en el 2022, justo este enero. Y vamos por la segunda, que va a ser ya en el grupo control contra el experimental. El anterior quedó con un estudio de serie de casos, ¿no? Porque ahí les dejo el QR si lo quieren revisar. Y de ahí ya avanzamos. Por la problemática que tuvimos en la pandemia, les digo que muchos pacientes puede ser tan de repente, ¿no? Porque pues hay problemáticas que también estamos tratando de observar con los papás. Espero pronto poderles compartir el que sigue, ¿no? Ya está en prensa, va a salir entre este mes y el que sigue, no sé bien, ya me definirán mañana la revista. Y pues bueno, aquí les dejo unas fotos de mi equipo en lo que estemos trabajando y pues bueno, cualquier duda ahí que nos puedan preguntar, ahí estamos, les dejo mis datos y pues gracias. Ay, se me fue. Gracias. Muchas gracias a los tres doctores, a Martina, al doctor Gerardo y al doctor Eduardo. Pues tenemos unos 20 minutos para preguntas porque los panelistas nos trataron muy bien con el tiempo, nos hicieron recuperar un poco de lo anterior. Entonces, Carla, Jimena. Bueno, mis preguntas son para Martina. Bueno,
Bueno, primero felicidades, se siente bien bonito. Desde ya que se acabaste el doctorado que has hecho tu trabajo. Y es una duda que tengo yo en mis datos. Encontré que hay, bueno, como tú decías en la comparación entre jóvenes y adultos, pues es algo que ya hablo del proceso de la compensación y todo lo que se tiene. Pero dentro de los adultos mayores también hay diferencias. Entonces tú decías que pues esto de la reserva cognitiva podría ser algo que nos explique por qué hay adultos mayores que, por ejemplo, pueden compensar, ¿no? Que lo dice PASA, lo dice el andamiaje, y hay otros que pues no compensan. Pero pensemos en una situación hipotética en la cual hay dos grupos de personas adultos mayores que tienen exactamente las mismas características en reserva cognitiva, que tienen todo lo, ¿no? Educación, no hay diferencias en educación, ni en edad, ni en actividad física, entonces están igual. Cuando presentas, en este caso hipotético, una tarea de atención, el desempeño es diferente. Digo, una hipótesis puede ser la que tú ya decías de esta gamma teta, que fue lo que encontró, creo que Javier y Juan Talita, que encontraron había un exceso de gamma teta que podría ser un predictor del deterioro cognitivo. Pero no sé si hayas encontrado alguna otra explicación en términos conductuales, no en términos de actividad neuronal, que podría hablar de estas diferencias entre personas adultos mayores. Y para el doctor Gerardo, justo pensaba, digo, apenas la semana pasada creo que leí un trabajo sobre el cerebelo y decía que el cerebelo, a diferencia de lo que nos explicó Martina que pasa en la corteza, el cerebro no tiene estos cambios. Entonces hicieron un análisis de que el cerebro pareciera que en adultos mayores se conserva y mejora muchas de sus funciones, pero no con estas características de contralateralidad, de estas cuestiones de modularidad, desdiferenciación que pareciera que tiene la corteza. El cerebelo se mantiene y hay un análisis muy interesante de que eso está pasando con adultos mayores y no se está explicando conductualmente como se puede ver. Y pensaba justo en el trabajo de un colaborador, del compañero Felipe, de la maestría de Mérida, que está trabajando con Javi, y él dice que él hizo un análisis sobre la marcha, aplicó Senior Fitness Test, en donde se les pone a la gente a pararse, sentarse, caminar, y trabajó con adultos mayores y no encontró diferencias en cuestiones atencionales. Entonces, hablar de deterioro cognitivo es muy complejo, son muchos elementos sobre deterioro cognitivo, particularmente sobre atención, pareciera no estar siendo un buen predictor de cuestiones atencionales. Y eso va a mi segunda pregunta. En ciencias cognitivas, psicología cognitiva ha hecho algunos experimentos con cuestiones de lenguaje que pareciera ser una función cristalizada en adultos mayores, pero cuando hay personas con problemas motores, por ejemplo Parkinson, los ponemos a leer oraciones o a leer solamente palabras de verbos, pero diferencian tipos de verbos, verbos de acción versus verbos de imaginación, ¿no? Como soñar versus agarrar. Entonces hacen todas estas diferencias y encuentran que los adultos mayores tienen complicaciones en entender verbos manipulables como agarrar y no verbos de imaginación como soñar. Entonces esto se podría explicar, creo yo, desde esta cuestión de la filosofía de la cuestión corporizada, que el cuerpo tiene relevancia para ciertos procesos y no sé cómo se podría, o si lo estás pensando incluir dentro de este análisis que haces. Y ya nada más para terminar justo, no sé si has pensado en el protocolo que tienes sobre marcha. Ahorita justo Felipe y el doctor Javier están haciendo un protocolo para ver sensores, están haciendo una colaboración con prótesis y órtesis ahí en la UNAM y están viendo y están poniendo sensores de movimiento para justo hacer esta diferencia entre el cuerpo, ¿no? Y cuestiones motoras, físicas y cuestiones cognitivas, porque también van a realizar, creo que, no sé si eje o resonancia magnética. Jimena, pasamos todas las preguntas y las van contestando en el orden que consideren. Ok, solo hay que moderarse con el tiempo. Sí, intento ser rápida. Con respecto a la pregunta, primero que nada hay una serie de complicaciones que tampoco detallé, ya de por sí de repente hice como 1000 paréntesis y corchetes, pero por ejemplo, con el tema de años de escolaridad, una crítica que se hace
es que realmente los años de escolaridad son un reflejo de la calidad de la educación que tomé, de lo que digamos, toda la parte cualitativa que hay detrás de cada una de estas variables de reserva cognitiva. Eso se me ocurre que pudiera ser una posible explicación. Nosotros metemos, y finalmente es lo que se hace mucho con estadística, ¿no? Estamos metiendo como una variable continua de años de escolaridad o, no sé, o nivel de escolaridad, pero realmente no estamos viendo que hay como más allá. Entonces, eso se me ocurre como una posible explicación en este escenario hipotético, y que finalmente cada quien, o sea, está toda esta parte, ya que en la clínica se ve más, como yo puedo obtener una misma puntuación que Gerardo, pero yo generé una serie de estrategias distintas, entonces obtengo la misma puntuación, pero la forma en la que lo resolví es diferente. Digo, eso es lo que la gran complicación, y justamente muchos estudios en envejecimiento plantean esta heterogeneidad particularmente en los adultos mayores, en toda la población, pero en los adultos mayores como que eso se destaca más, y luego ni mencionar las comorbilidades y ese tipo de temas que hacen que pueda ser un poco más complicado, porque aunque nosotros se supone que excluimos una serie de condiciones, pues finalmente a veces confiamos en lo que también reporta el paciente, y a veces, bueno, en este estudio en particular sí se hicieron tenían como índices por lo menos de niveles de glucosa o hipertensión, o sea, como si se tiene una biometría hemática general, pero aún así hay un montón de otras condiciones que nosotros no sabemos si sí tienen o no, y que tal vez no están diagnosticados o es a nivel subclínico. Entonces, eso creo que es una de las grandes complicaciones en estos estudios. Gracias, doctora. Sí, Carla, de lo que me comentabas, bueno, de lo primero, a ver si me pasas esos artículos sobre el cerebelo, sería interesante revisarlos, muchas gracias. Sobre lo segundo, sí, mira, de hecho, la materia de cognición motora, que actualmente es un módulo, yo la propuse hace ya 3 años, y fíjate, desde entonces yo estaba con este proyecto. Cognición motora, ¿por qué la menciono ahora, esta materia que han llevado algunos de ustedes, bueno, en maestría? Porque ahí es donde yo tengo la oportunidad de exponer, y más aquí en un centro como este, todas las diferentes disciplinas que están involucradas justamente en estos temas de la actividad motora, conductual, etcétera. Y los niveles de explicación o de análisis, perdón, también por supuesto tienen que ver con estas teorías que tú mencionas, ¿no? De hecho, actualmente es un módulo porque tratamos de abordar tanto los aspectos que trabajamos en psicología cognitiva y también en filosofía, sobre la inserción de estas teorías para el proyecto que les presenté. Fíjate que yo he querido ser cauteloso, más parsimonioso en eso, para que no haya una confusión cuando yo interprete mis resultados, ¿no? Es decir, he tratado de que sí sea en esta anticipación que estoy haciendo de los mismos, de los resultados me refiero, pues que la base teórica sean más bien paradigmas de psicología o estudios que se han hecho en envejecimiento desde las neurociencias. Pero es verdad que yo he tenido también, y de hecho en alguna de las diapositivas probablemente por eso te saltó, estos análisis que se han hecho ya más bien desde filosofía de la mente, que a mí también me llaman la atención, y vaya, te diría que todavía no lo estoy descartando, pero también no me gusta hacer una combinación muy grande, porque cuando tenemos los resultados, tú sabes, es cuando uno recupera ese estado del arte, y uno debe decidir desde el principio desde dónde va a interpretar los resultados, ¿no? Pero esa revisión sí me parece pertinente. Yo mismo ahorita, insisto, cuando estaba presentando dije, estoy hablando de estos temas y creo que a muchos de ustedes que se han interesado en esta disciplina les puede saltar, y sí lo voy a tener que tomar en cuenta, definitivamente, ¿no? Y sobre el otro que mencionas, pues mira, justamente, ya rápido, esta propuesta de proyecto un poco la traté de pensar y sobre todo con base a mi experiencia, con los recursos que tenemos aquí en la ciudad y aquí mismo en el centro, ¿no? Es decir, con lo que es asible, con lo que sí podemos llevar a cabo, ¿no? Aunque también pues está de mi parte es el propósito de aplicar para algún financiamiento y hacer estas mediciones como las que tú sugieres, que sin duda harían más robusto el estudio, ¿no? Bueno, hay 4 preguntas más. Aquí tengo. Muchas gracias por sus ponencias a los 3. Yo quería preguntar un poco, creo que a todos, o sea, creo que todos me pueden contestar.
que me parece bien interesante, mucho que la investigación que plantean está muy situada, ¿no? Como que ya empiezan a ver además datos claros de resultados. Pero me pregunto cómo ven entrarle más de lleno al sistema nervioso periférico, ¿no? O sea, como están todos ahí, ¿no? En la motricidad, en el proceso motor, en la memoria motora, ¿no? Como que, y preguntarles eso, o sea, como qué opinan de poner a dialogar todas estas perspectivas que tienen una tradición más computacional, ¿no? Más mentalista, ¿no? Voltear a ver un poquito más el cuerpo, ¿no? O sea, como pensando también en generar protocolos, no sé, sobre marcha que impliquen también pues, electromiografías, ¿no? O sea, no sé, pues, ver qué está pasando, o sea, estas capsulitas para ver qué pasa en el sistema nervioso autónomo, o sea, no, o sea como que es una duda completamente genuina, ¿no? O sea, como ahora que veo que hay tanta invitación al cuerpo, ¿cómo podríamos dialogar con perspectivas enactivas, corporizadas, situadas, ecológicas, extendidas, embedded, qué sé yo, o sea, como que cómo ven esa como propuesta, no sé, pensaba en eso, o sea, seguimos en las neuronas espejo, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel periférico, somático, ¿no? El sistema nervioso central solo es una parte de ese proceso cognitivo, ¿no? ¿Qué pasa si en las variables continuas también metemos otro tipo de elementos? Y también en esta cuestión como más situada, o sea, Lego me parece interesantísimo, pero pues Lego está llenando toda Latinoamérica de sus proyectos de education y learning through play, ¿no? O sea, generando un cierto extractivismo epistémico. O sea, ¿y por qué no pensar también en esa postura más situada? Pues pensar en juguetes mexicanos, no sé, o sea, como un poquito a eso, o sea, está bien padre que ya hay un montón de resultados, ya se está generando conocimiento, o sea, y bueno, y también como la psicología ecológica, o sea, me preguntaba cómo en el no, o sea, encontrar como ciertos signos patognomónicos que te puedan indicar, que te puedan predecir demencias, qué sé yo, trastornos mentales, pero también pensar eso, que eso es súper dinámico, o sea, como que ahí también no podemos seguir pensando en procesos representacionalistas, estáticos, ¿no? Esto es, pues, ocurre en el tiempo, es dinámico, hay un entorno, o sea, y creo que todos sus proyectos también se trata de invitar más al sistema nervioso motor, ¿no? A invitar más a generar ese tipo de actividades preventivas, terapéuticas, ¿no? Entonces, como también ese entorno, que haya más parques, en que haya más, no sé, convivio para la gente de la senectud, ¿no? O sea, como que creo que es súper políticamente incorrecto lo que dije, ya no sé cómo son adultos mayores, ¿no? Pero, o sea, como eso también, cómo generamos entornos que los inviten a mover el cuerpo, ¿no? O sea, que los inviten a jugar, que los inviten o sea, todos hemos ido a Veracruz, espero, a ver cómo bailan danzón y se reúnen todos los jueves a las 8 de la noche y pues justo hay menos trastornos, menos demencias, menos tales. Entonces, ¿cómo eso rebota con ya? Solo que fue un estimulante lo que hicieron. Sí, pasan las demás preguntas porque faltan 3 más y responden las que quieran quien quiera. Gracias. Bueno, tengo una pregunta para Gerardo y una para Eduardo. Para Gerardo, nada más, me quedé pensando que, bueno, esta cuestión de la disminución de la marcha, pues es natural que haya eventualmente por simple deterioro físico, igual también que haya deterioro mental, y nada más como que me gustaría que se puntualizara un poquito acerca de qué es exactamente lo que se va a medir, si nada más el simple hecho de que haya disminución o qué tanta disminución o qué tan pronto llega y cómo se va a relacionar, cómo se relaciona eso con el deterioro cognitivo, ¿no? O cómo lo puede anticipar, ¿no? Y la otra pregunta es, nada más me gustaría si pudieras decir algo un poco de, digo, aquí se enfoca toda la investigación en niños, pero me preguntaba qué tanto estudios o qué tantos beneficios habría para gente más grande, ¿no?
había por acá la cuarta. Bueno, mi pregunta va para el doctor Eduardo. Pues entiendo que ponen como las funciones ejecutivas dentro de los 6 años, ¿no? O sea, como que por ahí se dan. Pero me parece que ha habido como estudios más recientes en donde se puede encontrar funciones ejecutivas en niños que no necesariamente tienen lenguaje, o sea, dentro de la primera infancia, desde los bebés. Entonces mi pregunta va más hacia, ¿este tipo de terapia de logo se da en niños que ya, o sea, de 6 años en adelante, o si hay algún tipo de set para niños en primera infancia? Porque me parecería que, pues no sé, sería importante que desde antes empezara a dar ese tipo de terapias, ¿no? Si sabemos que ya tienen un problema congénito o pues sí, va por ahí mi pregunta. Gracias. Claro, ahora sí les puedo contestar o todavía no, me falta uno más. A ver si me acuerdo, pero Bueno, no me recuerdan. Bueno, yo ya nos están carrereando. Yo voy a ser súper breve y es para las 2 primeras ponencias, porque nada más es que me quedó la duda de la primera, a lo mejor me lo salté, y la segunda sí lo escuché, de la cuestión sobre si toman en cuenta como variables para sus estudios la cuestión de la ocupación o el campo laboral de los adultos mayores, porque por ejemplo, si no recuerdo, en alguna de las muestras decían de 60, 70 o algo así, pero en un país como el nuestro, en donde la mayoría de personas a lo mejor no tiene un trabajo definido, hay gente que tiene 70 años y sigue trabajando, y supongo que el tipo de trabajo que hagan es diferente, ¿no? Habrá quienes empaquen bolsas en un supermercado, o que a lo mejor sean por ejemplo, un profesor universitario, ¿no? Pero creo que eso es un elemento como bien interesante, y que también a lo mejor podría decir algo entre relación entre mujeres y hombres, porque por ahí decían que había algo más sobre las mujeres, pero también ahí habría que ver, a lo mejor esto es un sesgo muy mío, pero hasta qué punto la cuestión de su labor profesional tiene alguna relación con eso, ¿no? Decían que en mujeres y en ámbitos rurales, en donde yo me imagino que tiene que ver más con que podrá ser que sean amas de casa versus otra ocupación, por ejemplo. No sé, esa duda me surgió de los 2 primeras ponencias, y eso es todo. Ahora sí, tómense su tiempo para responder sus preguntas, ya con calma. A ver si me acuerdo, pero la memoria de trabajo ya no funciona. No, pero es que estaba formulando la de cada uno. A ver, justamente sí, es mejor empezar antes. El sistema Lego, pues bueno, es juego abstracto, pero ahora estoy iniciando con la línea de investigación para preescolares, ¿no? Te puedo decir que es luchar contra corriente, ¿no? Los hospitales no consideran esta parte, y comenzarlos a que entren, ¿no? Les cuesta un poco de trabajo a los médicos en este campo, ¿no? Pero ha sido muy retroalimentativo, y quienes han entrado pues ha sido muy bueno, pero vamos lentos, ¿no? Y sí, nuestro plan es medir desde los 3 años a los 5 el efecto de los sets más simples, ¿no? Duplo sets que les llaman, porque sí, a partir de los 3 comienzan, ¿no? Se consolidan más a los 6, pero a los 3 comenzamos con las funciones frontales básicas, y sería mucho mejor, sí, pero bueno, espero pronto. Y recuérdame rapidísimo una palabra clave para que... adultos, es cierto. Sí, claro, lo mismo, ¿no? O sea, es mi plan, ¿no? Me gustaría en diferentes etapas medirlo, pero pues bueno, la unidad se creó, realmente te puedo decir que pues yo solito, ¿no? Sí hubo apoyo posterior del Lego Education y Lego Foundation, pero pues realmente es tratar, ¿no? De consolidar uno solo y conseguir la parte económica para poderlo echar a andar y convencer a los directivos de esta importancia, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, ya que vamos arrancando con preescolares y escolares, pues pasar a adolescentes, adultos y pues adultos mayores, ¿no? Para ver qué también pasa ahí, que creo que también puede haber una muy buena interacción ahí químico-eléctrica con ellos. Y de la parte de integrar la periferia, por supuesto que sí, me interesa muchísimo. Justo estoy en pláticas con con ingenieros, ¿no? Y que están pensando entre los electromiogramas y cómo vamos a fusionar todo. Pero es justo lo mismo, ¿no? También de la parte en conseguir los recursos y tratar de equipar la unidad ha sido algo muy laborioso, ¿no? Puedo decir, y
y conseguir los recursos y tener al personal que principalmente, pues bueno, muchos son estudiantes, ¿no? que mucha energía le meten. Estoy muy orgulloso de todos. Pero pues bueno, entre neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, ingenieros de sistemas, ingenieros biomédicos, estamos viendo el electroencefalograma también, ¿no? Ya integrarlo, también la parte del biofeedback, ¿no? Etcétera, para ver las respuestas justamente que tienen de placer o no tanto en esas hormonas, cómo se incrementa o qué pasa con la presión arterial, todo eso. Pero bueno, yo por mi cuenta voy poquito a poquito, me interesa por supuesto agregar cada uno de los puntos que están diciendo, ¿no? Esperemos ya el año que viene ya les tenga resultados un poco más grandes. Gracias. Y bueno, les toca la otra parte. Sí, gracias Eduardo. Sí, sobre lo que me preguntaba aquí el colega, yo ya no mencioné cuáles eran estos parámetros, o más bien estos promedios, fue una omisión que hice sobre la velocidad de la marcha en estas edades. De hecho, pues lo ideal, y si me iban siguiendo, es en realidad hacer un estudio de tipo longitudinal, para que pudiésemos ver primeramente cómo está actualmente la marcha en esos participantes del estudio y que eventualmente pudiésemos ver quiénes pudieron haber desarrollado deterioro cognitivo. En realidad, con estos promedios que hay sobre la marcha normal en personas de tercera edad, vamos a ver en estos participantes quiénes están debajo de esa media, ¿no? Y a partir de ahí hacer estas correlaciones, primeramente con pruebas, con evaluaciones cognitivas, para saber si en alguno de ellos esa ralentización de la marcha podría potencialmente asociarse a la aparición de deterioro cognitivo, ¿no? Sobre lo que comentaba por ahí otro colega al fondo, sí, por supuesto, estas variables sociodemográficas son importantes, sí las voy a tomar en cuenta, bueno, particularmente, o hablo por mí en este estudio, y también creo que lo dijo Martín, ahorita ella hablará del propio, porque sin duda tiene que ver, ¿no? No todas las personas de la tercera edad, y lo sabemos, y más en un país como el nuestro, que ya cada vez la edad de jubilación pues se ha elevado más, no todas están en casa, no todas están con esta idea que tenemos típicamente, ¿no? De que ya hacen pocas cosas, ¿no? Hay quienes hacen trabajo académico como el que hacemos nosotros aquí, hasta personas como ustedes dicen que quizá no tienen una baja escolaridad, pero simplemente por ocupación, pues sí, las vemos en labores como estas, ¿no? Trabajando en supermercados y cuestiones de ese tipo. Así que sí, de mi parte sí es decisivo también tomar este tipo de consideraciones, ¿no? Gracias. Y bueno, siguiendo en esa misma línea, el estudio al principio comentaba cómo la ocupación es una variable estática de reserva cognitiva, pero efectivamente en este estudio en particular, eso no, digamos que lo metimos en el AMAI, que es una encuesta sobre el estatus socioeconómico, que eso sí se intentó controlar. Considera un poco el tema de la ocupación, sin embargo efectivamente es algo que es un problema, y no solamente en esto que comentas. Bueno, por ejemplo, la recolección de los datos del estudio que les presenté fue en el Instituto de Neurobiología en Juriquilla, que es también de la UNAM, pero ahí particularmente la mayoría es voluntario, no se puede como forzar, bueno, se podría, pero si les da algún tipo de remuneración económica, aquí no es el caso, ¿no? Pero entonces eran muchos voluntarios y una gran parte eran pues realmente catedráticos. Entonces ya desde ahí es lo que les comentaba, hay un gran sesgo, se veía la media del nivel de escolaridad de 15 años en México, no es para nada una población representativa. Y con respecto a el tema de tomar, por ejemplo, de amas de casa, eso es algo muy interesante. Nosotros pensamos eventualmente retomar datos del Estudio Nacional de Salud en México, que retomaría por parte del Instituto Nacional de Geriatría, que se tienen una serie son olas de varios años donde se han recolectado estos datos, y dentro de ellos hay información cognitiva. Pensamos retomar ahí, y de ahí también hay dato de ocupación. Por ahí en otro estudio de esa con esos mismos, interesante porque una doctora presentaba y veía cómo, por ejemplo, había asignado como una puntuación de 0 o 1 a las amas de casa. Y justamente era en una de estos, como era un seminario, muchos se le fueron en contra claramente, porque decía cómo es posible que ser una ama de casa no es que sea como un punto más bajo, simplemente por las exigencias que implica el tener que hacer una planeación de muchas veces todos los recursos, a veces el cuidado de los niños, o sea, son una serie de actividades pero el problema es que ahí uno dice, ¿dónde lo pondría? Generalmente las categorías son como profesionista o con algún tipo de licenciatura, o no sé, se tiene que ver cómo se le asignaría,
pero no se le puede, si se habla de nivel como nivel y meramente hablando de cuestión estadística, ¿no? ¿Qué puntuación le darías en ese caso? Entonces es un poco complicado, pero efectivamente es algo que se tiene que trabajar y se tiene que buscar un punto donde no se le considere como el punto más bajo, porque si hablamos, finalmente la ocupación implica qué complejidad cognitiva requiere la realización de determinada tarea. Entonces, bueno, efectivamente amas de casa no sé, sería un error ponerlo quizá como encierro, ¿no? Y también si nos vamos otra vez a cuestiones cualitativas y aquí hablando del cuerpo, bueno, entonces una persona técnica y que realiza puras actividades físicas también se le da 0, pero ¿qué pasa, no? Si ya vimos que también lo físico influye. Es todo un tema y la reserva cognitiva de pronto es muy controversial, pero bueno, se hace intentos o se busca formas de pues estandarizarlo. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Respuestas adicionales antes de cerrar la mesa? Allá. Última. Pues sí, son dos muy rápidas. Primero para Martina. Me gustaría saber si en situaciones de envejecimiento patológico, más con el empleo o con la existencia de esta reserva cognitiva es posible tener aprendizaje y qué tanto se puede tener ese aprendizaje cuando se está teniendo deterioro neuronal a raíz de algunas pues de estas lesiones del envejecimiento patológico. Y para Eduardo, me gustaría preguntarte si esta parte o si este procedimiento de la terapia con Lego se basa precisamente también en estas etapas que tú nos expusiste del desarrollo. O sea, si primero se tiene un trabajo sobre lo sensorimotriz y después se pasa a las siguientes etapas, o sea, si sigue esa misma lógica. Me parece muy interesante esa parte. Y bueno, a los tres, muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Ok, sí, o sea, bueno, en tratar de operacionalizar las variables con cada uno de los sets, pues ha sido todo un trabajo, ¿no? Porque no es como decir, ya, aquí está, este es el que según dice que funciona así, ¿no? Entonces, sí se operacionalizan a través de las baterías neuropsicológicas y los ejercicios que se miden a nivel internacional, ¿no? O sea, por efecto Stroop, etcétera. Sí tratamos de seguir la secuencia de neurodesarrollo, sin embargo, justo que ahorita estamos platicando, ¿no? Cómo integrar las funciones frontales básicas a las funciones ejecutivas ya en edad escolar, pues ese es el objetivo, ¿no? Hemos comenzado en edad escolar, pero poquito a poco hemos ido ampliando hacia abajo. Pero justo un tema ahí es la integración sensorio-motriz, que es con el juego concreto, o estos gimnasios de integración sensorial, no sé si lo han visto, que es como todo un megasalón de fomis y de columpios y de escaleras, ¿no? y puentes, que son costosos también, pero bueno, justamente ellos, los terapeutas ocupacionales se encargan de este tipo de terapia y han dado evidencias muy buenas sobre esta neurorehabilitación. Entonces lo que hemos tratado es de embonarnos, ¿no? Del juego concreto, al juego abstracto. Y del juego abstracto no solamente quedarnos con los Legos, sino también meter los videojuegos de neuromotricidad, ¿no? Entonces hemos hecho un gran apoyo y equipo entre la UNAM y entre el Instituto de Terapia Ocupacional y el INP para justamente cada uno de los que pues llevan esas líneas de investigación fusionarnos para llevarnos desde los 0 a 2 años de integración sensorial hacia las funciones frontales básicas y atención y memoria en los 3 a 5 años y luego a las funciones superiores de los 6 para adelante para llegar a un proceso óptimo de posteriormente medir matemáticas y el proceso lectoescritor, ¿no? Y casi me olvidaba hacer otro que decían, lo del integrar otro tipo de juegos que no solamente sea Legos. Sí, por supuesto, que también existen otros métodos. Digo, Lego no es lo único que existe, ¿no? Hay metaanálisis acerca de otros métodos como las actividades artísticas. Se han hecho muy poco, pero se ha hecho. Y solo que en este caso, pues bueno, yo entré en este material porque realmente encontré que con un mismo set podemos activar después de la operacionalización más o menos 5 funciones, ¿no? Entonces hizo más rápido la terapia, ¿no? Y comenzamos, y también la parte emocional de los niños no se ponían sumamente felices, entonces era como,
llevan arrastrando a los papás al hospital, lo cual hizo que también tuviéramos menos deserción, pero la verdad es que ellos no perciben que los estamos rehabilitando, ¿no? No saben que yo me puse ahí a analizar y a operacionalizar. Lo que ellos ven es que van a jugar, no aún así sea con bloques simples para un armado de memoria de trabajo, ¿no? Que le ocultas la figura con 3 bloques y él, a ver, ya enséñamela, ya, a ver, quiero ver si sí la hice igual que tú, ¿no? Entonces ellos van a jugar y se vuelve algo muy, muy divertido. Yo creo que existen otros mecanismos, por supuesto que estaría muy bien tratar de ampliarnos, pero pues creo que vamos a lo mismo, ¿no? A veces falta un poco de información, ¿no? A mucho más gente para que le entre al tema, y el segundo, pues que realmente son luchas que nosotros tomamos, ¿no? Y que buscamos dar alternativas con lo poquito que tenemos. Gracias. Bueno, y con respecto al envejecimiento patológico, habría que ver si hablamos de un deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor o trastorno neurocognitivo mayor o demencia, y además dentro de los propios trastornos neurocognitivos mayores hay un montón de variantes, ¿no? Pues si hablamos de una enfermedad, por enfermedad de Alzheimer, por enfermedad de Parkinson, entonces ya iba a depender como si habrá aprendizaje o no, dependería un poco de eso. Por otro lado, depende también en algunos casos de digamos, bueno, del proceso, digamos, que se está presentando, pero no, ahorita se me fue lo que iba a comentar. Bueno, que en algunos casos, perdón, ya me acordé, no hablaríamos, por ejemplo, con adultos mayores o población geriátrica, no hablaríamos de, por ejemplo, un proceso de habilitación, ¿no? Como el que nos presentaba el doctor Eduardo, sino hablaríamos de, por ejemplo, en algunos casos, tampoco de rehabilitación, porque no es una persona que tuvo algún tipo de lesión y posteriormente tenemos que rehabilitar. En estos casos muchas veces hablamos más bien de un mantenimiento cognitivo, entonces ahí no estaríamos esperando que quizá aprenda o desarrolle ciertas cosas, sino que pueda perder lo menos o mantenerse justamente en el estado cognitivo en el que se encuentra. Y además depende que si hablamos de un tipo de aprendizaje más explícito o implícito, entonces ahí también va a depender muchas veces también de la patología específica de la cual estaríamos hablando. Entonces sí puede haber, de hecho una de las cosas interesantes es, y creo que lo mencionaba, no me acuerdo si hoy o ayer o en algún momento, de esta plasticidad cerebral que incluso también en edades ya mayores se puede presentar, pero pues obviamente en casos patológicos pues ya es mucho menos probable, si pensamos en la clásica y en la más común, que es la enfermedad de Alzheimer, donde pues realmente el problema es y comienza en temas de memoria y particularmente en regiones de hipocampo, que es como el primer paso para poder registrar la información. Entonces, pero hablando de memoria explícita, si hablamos de memoria implícita, el tema cambia. Muchísimas gracias a cada uno, ¿sí? ¿Sí? Muchas gracias. Okay. Solo es una pregunta para el doctor respecto al control inhibitorio. ¿Cómo es que mediante este trabajo de legos entrenas el control inhibitorio? ¿Es directo, es indirecto? ¿O cuál aspecto es el que está como ahí haciendo que eso sea, se desarrolle mejor? Justo me quebré la cabeza pensando cómo íbamos a hacer esa intervención. Nada tanto. La verdad es que justo partimos del efecto Stroop, ¿no? Y hacemos un juego que se llama El Mundo al Revés, ¿no? En el que le mostramos simples duplos, ¿no? O sea, los bloques grandotes, ¿no? Les ponemos 3, normalmente empezamos con 2, 3, en el que se los ponemos al niño y le decimos, a ver, vamos a jugar un juego que se llama Mundo al Revés, las reglas son estas, mira, este es el color rojo, este es el color verde y este es el amarillo, pero en este mundo no es así. El verde se va a llamar amarillo, el azul se va a llamar rojo y esta otra morado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál era el amarillo? ¿No? Entonces comienzan así de, otra vez, repítemelas, ¿no? Y entonces comenzamos a observar que comienzan a tener mayor ejecución, ¿no? Y en menor tiempo, justo con este juego que nos costó pensar, ¿no? Para no simplemente tener que hacerlo igual que la batería, ¿no? Porque la batería es, pues, el color, la palabra con el color diferente para que ellos puedan, ¿no? Pero quisimos tratar de hacerlo un poquito diferente para que invirtieran mayor energía, ¿no? En esa inversión de esfuerzo cognitivo, y te puedo decir que les ha ido muy bien. De hecho, creo que es una de las que más incrementa, ¿no? La selección de riesgos, la fluidez verbal, que no había diseñado ningún tipo de sesión dirigida hacia eso, pero la quise medir para ver qué pasaba. Pero lo que pasa con el robot es que la interacción es tanta que ellos te tienen que estar explicando muchas cosas, ¿no? Y comenzamos a utilizar muchos verbos justamente, ¿no? Y entonces
ya de que comienzan a decirte en la prueba, no, dime verbos, ¿no? En un minuto, ¿no? Te dicen jugar con mi hermano, jugar con el videojuego, jugar con la computadora, ¿no? O sea, esa era su lista. Pasaron a jugar, lavar, planchar, ¿no? Entonces empezaron a tener muchísimo más, ¿no? Es algo muy interesante. Pues espero tenerles mayores resultados para después y en otros tipos de patologías. Pero así para cada uno hemos operacionalizado para cada una de las funciones. Muchísimas gracias a cada uno de los ponentes. Vamos a darles un aplauso.